Muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, Tendencias de fraude en época de teletrabajo. El día de hoy nos acompañan nuestros expositores, quienes son Eduardo Patraca. Eduardo Patraca es contador público certificado desde el 2015. Estudió la licenciatura en Contaduría Pública en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México. Cuenta con un diplomado en Alta Dirección de Empresas por parte del IPADE y tiene más de 20 años de experiencia participando en auditorías de estados financieros y de control interno de empresas nacionales y transnacionales en diferentes industrias, incluyendo la industria de servicios financieros, manufactura y de productos de consumo principalmente. Eduardo ha elaborado auditorías IFRS y de US GAAP de subsidiarias de empresas públicas extranjeras, incluyendo liquidaciones, fusiones y escisiones, reportando a la SEC y otras bolsas de valores del mundo, así como a compañías matrices en Estados Unidos de América, Asia y Europa. También contamos con la presencia de Salvador Acevedo, quien es nuestro director de auditoría. Salvador es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en Finanzas Internacionales por parte de la misma universidad. En la actualidad es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La experiencia de Salvador incluye más de 12 años brindando servicios de auditoría financiera en una de las Big Four. Se ha desempeñado como consultor en entidades para la transición de normas de información financiera mexicanas y normas internacionales de información financiera. Se ha desempeñado también como consultor en compañías de industrias de agronegocios, compañías públicas en México y subsidiarias del extranjero, por lo que cuenta con experiencia en evaluación y contabilización de activos biológicos. Tiene experiencia en las industrias manufacturera, minería, productos de consumo y agricultura. Eduardo ha elaborado y revisado reportes regulatorios para la Comisión Nacional Bancaria de Valores y para diferentes órganos de gobierno en México. Fue facilitador del diplomado de IFRS que se imparte en una de las universidades más importantes en México. Bienvenidos, Eduardo y Salvador. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante, tema que sigue siendo tendencia a pesar de que ya tenemos prácticamente 18, 19 meses que estamos realizando el trabajo ya remota. Y quisiera comenzar citando esta analogía de Charles Darwin, quien comentaba que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y esto, la verdad es que es bien interesante porque es lo que estamos viviendo el día de hoy en todas las organizaciones. Sin duda que una organización que pudiera ser fuerte antes de la pandemia, seguramente posterior a todos estos cambios que hemos venido viviendo, seguramente la que mejor se haya desempeñado en cuanto a las adaptaciones que hemos desarrollado en estos meses recientes, pues seguramente van a ser las compañías que van a salir mejor libradas. Y por esto, bueno, me regreso un poquito a la agenda. La agenda va a ser el día de hoy el concepto de fraude. De manera posterior vamos a platicar de razones que llevan a cometer un fraude en épocas de crisis. Seguimos con amenazas que enfrentan las organizaciones actualmente. Después, esquemas e investigaciones de fraude en medio de la pandemia. Continuamos con la importancia de la gestión del riesgo de fraude en tiempos de coronavirus y cerramos con cómo mitigar un fraude en época de teletrabajo y vamos a tener ahí una breve sesión de preguntas y respuestas para todos los participantes. Y entonces, entrando en materia, vamos a platicar ahora sí de qué es fraude. Pareciera ser que en todas las organizaciones pensamos que es algo que nunca nos va a pasar, a nosotros no nos va a suceder. ¿Por qué? Porque vemos las noticias y vemos que ya sucedió tal escándalo, vemos que en tal país hubo un escándalo financiero y que en tal país van a implementar una nueva política, una nueva regulación en la cual exigen a las diversas compañías a cumplir con ciertos procedimientos e informes basados finalmente en robustecer sus políticas de control interno. Creemos que eso nunca nos va a llegar a nosotros y sin embargo, pues la realidad es que es un acto al cual se enfrentan todas las organizaciones. Recordemos, el tema del fraude no distingue el tamaño de una compañía, o sea, el tema del fraude puede impactar desde una organización pequeña hasta una organización muy grande. Hemos visto escándalos financieros en compañías
muy grandes, pero realmente donde consideramos que tenemos un impacto mayor cuando se llega a suscitar un acto de esta naturaleza es en compañías, pudiera decir yo, las pequeñas, medianas, que no han involucrado muchos esfuerzos para robustecer sus sistemas de gestión de riesgos, sus sistemas de control interno. En ese tipo de compañías es donde yo consideraría que es más relevante el impacto. Porque si bien las compañías más grandes, que pudiéramos decir compañías públicas, han dedicado esfuerzos y hay algunas regulaciones que exigen que estas compañías cumplan con ciertos parámetros para de alguna forma tener su control interno más robustecido. Entonces, el impacto realmente yo consideraría que se da en todas las entidades, pero sí pudiéramos considerar que pudiera tener mayores afectaciones en compañías pequeñas y medianas. ¿Cuánto tiempo pudiéramos decir que tarda una compañía en descubrir un fraude? Digo, en promedio nos hemos encontrado situaciones que nos llevan a pensar que pudieran ser de 18 a 24 meses. Esto no quiere decir que siempre tenga que ser así, pero el fraude se detecta muchos meses después a cuando realmente se ejecuta. ¿Qué es el fraude? Bueno, es el acto deliberado donde alguien se apropia de algún bien, y que sin duda lo está haciendo de forma voluntaria, porque cuando es un error, cuando tenemos un error ahí que no existe el dolo, entonces pueden ser errores operativos de la misma gestión del día a día de las entidades. Pero en el caso de fraude como tal, pues se da cuando las compañías incentivan de alguna forma por la falta de controles internos, por la falta de una buena gestión de ética, para que algunos internos o externos puedan llegar a cometer ahí algún hecho. ¿Qué impactos hemos visto que tiene este tema de fraude en las organizaciones? Bueno, yo consideraría que en primera instancia es el fraude tal cual que se esté cometiendo. En segunda instancia son los costos adicionales que se llegan a tener derivados de este fraude que se haya cometido, y estos costos van desde honorarios que se tienen que estar pagando a diversos asesores legales, a contratación de auditorías, de temas de forense, y como tercer tema yo diría que la reputación, porque en cuántas ocasiones no nos hemos encontrado con que escuchamos una noticia que en tal país ya sucedió un tema de fraude, y la compañía sin duda hemos visto que cuando son públicas bajan el valor de sus acciones. O sea, son temas que de verdad tienen un impacto en todos los aspectos de la organización, y yo lo dimensionaría en estos tres factores principales. ¿Qué es lo que hemos observado? La finalidad del cometer un fraude que hemos observado principalmente en la actualidad. Muchas compañías con la intención de obtener recursos, observamos que pues por ahí manipulan la información financiera, editan la información financiera para presentar cifras más convenientes, y de esta forma poder hacer llegar de esos recursos y de algún préstamo bancario con el engaño a alguna institución financiera. Otro esquema que hemos visto y que también es, lamentablemente, hay que decirlo así, es común. En ocasiones la alta gerencia llega a jugar con estimaciones contables, a jugar con temas de ingresos, de reconocimiento de ingresos. Esto se da principalmente cuando se tienen presupuestos, objetivos, y que a lo mejor se puede acceder por parte de los colaboradores a algún bono de desempeño. Entonces, en este tipo de situaciones hay que tener cuidado para poder pues sí, tener ahí la precisión y evitar cualquier tema. También hemos observado que hay otro tipo de segmento de fraude, y este va enfocado al tema de manipular la información financiera con la intención de disminuir ahí la carga fiscal que pudiera tener la entidad como tal. Hemos observado mayormente que existen dos formas en las cuales se pueden realizar el tema de fraude.
Una pudiera ser con la sobrevaluación de ahí de algunos activos, con el reconocimiento de ingresos, incrementar el reconocimiento de ingresos, y ya lo platicábamos también en otras ocasiones, puede ser con la intención de disminuir esa carga fiscal, esa podría ser la otra intención. Y bueno, digo, ya lo platicamos también al inicio, la acción deliberada para poder apropiarse de algún bien o activo de la entidad. Hola, buenos días. Pues ya comentaba Chava qué es un fraude, ¿no? Y más o menos cómo esto se va gestando, ¿no? O las razones por las que por lo que esto se puede gestar, ¿no? Pero sin tratar de que esto sea una clase de fraude, lo que podemos ver es que existe o está comprobado que existe un triángulo de fraude. En este triángulo de fraude, normalmente es algo que tú traes, o cuando inicié mi carrera, ¿no? Hace algunos años de auditor, siempre está presente, te dicen que tienes que tener presente este triángulo. ¿De qué depende o qué es este triángulo? Básicamente se dice que todos los fraudes que se cometen tienen tres elementos claros. Uno es la presión, el otro es la oportunidad y el otro es la racionalización, ¿vale? En la siguiente slide lo que vamos a poder ver, ¿no? Es los conceptos de cada uno de estos tres elementos. Y voy a hablar del primero y del tercero. El primero, pues, es una presión. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, la presión es cuando una empresa o los directivos de esta tienen presión, ya sea de sus partes relacionadas o sus controladoras en el extranjero, o simplemente existe cierta presión para presentar mejores números, ¿no? Para entregar estados financieros en donde a lo mejor al público inversionista, en donde estos se den cuenta que la compañía marcha de muy buena manera y por lo tanto se puede obtener mejor beneficio o mayor financiamiento, ¿no? Entonces, cada vez las organizaciones, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? En todas las organizaciones hay más presión por tener resultados, porque estos sean mejores, por seguir generando mejores utilidades, por tener mayores ingresos, y el área comercial está presionada para tener mayor venta y el área de compras está presionada para bajar los costos de los insumos y el área administrativa pues está más presionada para cerrar antes y para ser más eficiente y esto se combina con una reducción de personal, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer concepto, que es la racionalización, se ha encontrado en los fraudes que han sido públicos y en los que algunos ejemplos de las empresas más famosas como empresas de tamaño impresionante y globales caen de un día a otro por un fraude y cuando sale a la luz un fraude, ¿no? Normalmente las personas que ejecutan este fraude o que llevan a cabo este fraude racionalizan o justifican, mejor dicho, el fraude. ¿Qué quiere decir esto? Es, pues ¿sabes qué? Pues como esta empresa gana tanto dinero, ¿no? Gana miles de millones de dólares, pues si yo me llevo uno o 2 millones de dólares, pues no va a pasar nada, ¿no? O a mí no me pagan bien y como no me pagan bien, entonces tengo derecho, ¿no? A hacer un fraude, ¿no? Y esa es la manera de racionalizar un fraude, ¿no? Y es un elemento en el que normalmente se encuentra cuando estamos ya ante la presencia de un fraude. Y el tercero que voy a hacer hincapié en este webinar es la oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad genera precisamente lo que le llamamos la tormenta perfecta en épocas de pandemia. La oportunidad es que la persona, antes de que tenga, ya que está presionada, ya que está racionalizada a que se puede prestar un fraude, tiene que encontrar la oportunidad de hacerlo, la oportunidad de llevarlo a cabo, ¿sale? Y esta es la parte interesante. En la pandemia, ¿qué pasó? Todos estábamos dentro de nuestras oficinas, todos estábamos trabajando, todos estábamos siendo supervisados día a día, ¿no? Codo a codo por nuestros supervisores, nuestros jefes, ¿no? ¿Y qué sucedió? De un día a otro, todos nos tuvimos que ir a casa, todos tuvimos que empezar a operar desde casa e incluso las empresas que eran enemigas de este tipo de esquemas lo tuvieron que hacer.
¿Por qué? Porque no había otra solución y la empresa no podía parar sus operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Se presentan oportunidades. Oportunidades para aquellas personas que ya tenían la intención o ya estaban racionalizados y que aparte estaban presionados para poder buscar estos esquemas de fraude y llevarlos a cabo. Por eso es que estas motivaciones, ¿no?, que se presentan en la siguiente slide son muy importantes de tener en cuenta, ¿no? Y ya lo mencionaba yo, ¿no? Es tener un ingreso mayor, poder presentar mejores estados financieros, incluso cuando las compañías no son públicas, pues para los simples accionistas, ¿no? A veces nos hemos encontrado aquí en nuestro trabajo día a día, que pues hay empresas, directores generales, directores de finanzas, administración en general, que hace o inventa cosas para poder presentarle a sus accionistas a lo mejor mejores números de los que realmente tiene la empresa, ¿no? A veces incluso por presión del accionista, ¿no? Me ha tocado conocer gente que te dice, pues es que yo pongo eso en el estado financiero porque el accionista me dijo que lo tenía que poner, ¿no? Y el accionista no tiene nada que ver con la administración, no tiene nada que ver con las finanzas de la compañía. Sin embargo, ejercen esa presión y eso, damas y caballeros, es un fraude, ¿no? Igualmente, pues, empresas que están a lo mejor en posibilidades de vender o tienen la intención de vender la empresa, pues evidentemente se ven presionadas o se ven y buscan oportunidades para poder presentar unos mejores números y, por supuesto, vender la empresa con un mejor precio, ¿no? Son estos algunos de los ejemplos que podemos encontrar. No está limitado, ¿no? O sea, no es que sean estos y nada más. Hay razones podemos encontrar muchas, ¿no? ¿Por qué las empresas, ya decía yo, por qué las empresas son más vulnerables en la época de pandemia? Bueno, pues porque, en efecto, la supervisión se vuelve un reto, ¿no? Una empresa hoy en día tiene que seguir operando, tiene que seguir llevando a cabo su misión estratégica, su misión, su visión, tiene que seguir produciendo, tiene que seguir generando, tiene que seguir pagando a sus empleados, tiene que seguir creciendo y creciendo, ¿no? Porque esa es la naturaleza de cualquier negocio. Digo, a menos de que sea una empresa, no conozco todavía hasta hoy algún empresario que me diga que no quiere que su empresa crezca, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy son más vulnerables? Bueno, pues porque simplemente la gente, estando en esta modalidad de teletrabajo, de home office, pues lo que ocurre es que pues se relajan, se podrían llegar o se podría prestar a relajar muchos de los controles o muchos de los procesos de supervisión que existían antes de que nos fuéramos todos a nuestras casas, ¿no? Entonces, hoy las empresas son más vulnerables. Igualmente, ¿qué ocurrió? Empezamos a utilizar de una manera desmedida este tipo de medios, ¿no? Antes los webinars, los cursos que me tocó dar hace algunos años, eran presenciales y qué padre eran, ¿no? Porque pues podíamos tener interacción uno a uno. Sin embargo, hoy tenemos este tipo de medios y aquí es donde, esta es la clara muestra. Entonces, al operar con este tipo de medios, también, ¿qué ocurre? Al involucrar la tecnología, genera también cierta vulnerabilidad que antes no existía. Porque empresas en donde, pues a lo mejor todo era muy de papel, todo era muy estructurado o que el sistema estaba controlado de alguna manera interna, pues tuvieron que salir a cambiar las modalidades de trabajo de una manera expedita para poder seguir operando y para poder seguir dando resultados, ¿no? Entonces, en esta situación en la que la tecnología ya es clave en todos los procesos y en todos los elementos de una organización, pues también empezamos a ver ciertas fugas o ciertas cuarteaduras en esa estructura de controles que tenía la compañía, dado que a muchas de las empresas no estaban preparadas, ¿no? Y ya hablaba Chava del cambio. Bueno, pues ese cambio que tuvimos que hacer de manera radical, a lo mejor había empresas que ya venían un poco organizándose, ya habían dado un paso o dos antes de esta pandemia. Sin embargo, había empresas que ni siquiera ni siquiera lo habían tomado en cuenta, ¿no? Entonces, ahora se vuelve, en efecto, un problema y después de 19, 20 meses, pues apenas pienso yo que hoy las organizaciones ya estamos un poquito más adaptadas. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues también hay inexistencias de órganos, ¿no? O sea, también yo decía, se relajaron los controles. El control interno sí era
Pues imagínense aquellas empresas en donde el control interno ya era débil antes de la pandemia, pues sí, pues ahora se volvió un control interno prácticamente nulo. Y en aquellos en donde el control interno era fuerte, fue muy difícil mantener. No digo que no haya sucedido, claro que sucede, hay organizaciones que siguen manteniendo controles muy estrictos, pero la mayoría de las empresas lo que hizo fue relajar un poco los controles. Y ojo, con decir controles no me refiero a los horarios, sino me refiero a que si ahora la persona puede estar a lo mejor cocinando y trabajando al mismo tiempo. No, no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a los órganos y los procesos de supervisión y de revisión que tiene una organización, ¿no? Otra cosa es, ya decía Chava, y así empezó, ¿no? O sea, todas las empresas dicen, no, a mí el fraude no me va a pasar, eso le pasa a las empresas que tienen mucho dinero, eso le pasa a las empresas que deben algo o lo que sea, ¿no? No, eso nos puede suceder a cualquier organización y hay que estar siempre organizados y siempre hay que tener una evaluación de cómo me podría llegar a pasar a mí esto, ¿no? Igualmente, pues ya la falta constante que existe con la crisis, hoy nos tuvimos que adaptar. Muchas empresas a lo mejor ya tenían algún tipo de plan establecido para poder, de cómo actuar en crisis, ¿no? Algún plan de continuidad, pero muchas de la mayoría de las empresas no teníamos esto, no estábamos preparados para este tipo de situaciones. Y bueno, eso generó oportunidades evidentemente para estos temas, ¿no? Por último, y no menos importante, bueno, pues obviamente la gente, ¿qué sucede? Hoy hay más presión por conservar el trabajo. Hoy la gente puede llegar a tener, sabemos, crisis emocionales, cargas mentales o de depresión, ¿no? Por el aislamiento y este tipo de cosas que también generan racionalizaciones y oportunidades para fraude. Una empresa, ¿qué debe de hacer para fortalecer la resiliencia al fraude? Bueno, pues realmente identificar, evaluar los riesgos, ¿no? Ya decía yo, diseñar controles fuertes, implementarlos, llevarlos a cabo y algo muy importante, observar de cerca a cómo se están comportando mis empleados y las principales partes de mi organización. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante para su mayor referencia. Seguir con el tema de las amenazas. Actualmente, ¿qué tipo de amenazas hemos estado observando, identificando que está sucediendo en las entidades? Principalmente yo creo que pudiéramos decir que se están relajando algunos controles internos. Cuando el trabajo se estaba realizando 100% de forma física, a lo mejor una compañía que ya había realizado una inversión de tiempos, resultaba que, importante en temas de control interno, resultaba que ya sus operaciones de control interno o sus actividades de control interno se ejecutaban de buena forma en el día a día y pudiéramos decir que ningún control interno es infalible, todos los controles sin duda pueden llegar a fallar, pero ya de alguna forma ya tenían la tranquilidad de que con esas actividades de control la operación iba funcionando y operando de forma adecuada. Al momento de que pasamos este cambio en el cual muchas de las compañías, prácticamente la mayoría, pasamos a un esquema de teletrabajo, estos controles internos en los cuales se invirtió mucho esfuerzo, pues pudieron llegar a quedar ahí en el limbo algunos de ellos y por consecuencia, pues algunas de las transacciones de las compañías pues, estaban ahí con algún riesgo, ¿no? Es importante que, desde mi punto de vista, que se realice una reevaluación en el aspecto de control interno para efectos de poder identificar cualquier tipo de amenaza que se esté suscitando hoy en día con el esquema de teletrabajo. Yo creo que también es importante que las compañías estén indagando constantemente, inspeccionando constantemente temas de seguridad de accesos. El tema de seguridad de accesos para mí es vital en una entidad y es súper importante que no se relajen en el sentido de seguridad de accesos. La parte también de la ciberseguridad es muy importante, es por donde vemos que llegan los principales ataques a las compañías, por lo que es importante que si se requiere realizar alguna inversión, porque esto no es que se tenga que hacer un gasto, sino realmente esto es una inversión,
para poder robustecer sus políticas en cuestiones de ciberseguridad, en seguridad de accesos y en general en los controles internos de las diferentes transacciones, ciclos de negocios que llegan a tener cada una de las compañías. ¿Qué recomendamos nosotros para poder atender estas amenazas? Pues sería básicamente realizar una identificación de riesgos, tener un grupo de gestión de riesgos, evaluar también qué tanto impacto tiene este riesgo, desarrollar una estrategia para gestionar estos riesgos, implementar esta estrategia y en función de ello, pues estar monitoreando también cada uno de estos controles en función de cómo se hayan diseñado, cómo se han implementado y obviamente que el monitoreo va a ser vital. ¿Qué tipo de señales de advertencia tenemos? Hemos identificado que las señales de advertencia pueden ser políticas antifraude, faltas de compromiso de la alta administración con el control interno. Normalmente observamos que las compañías tienen, algunas de ellas, un crecimiento y están preocupados por tener el mejor producto en el mercado, ser una compañía reconocida porque tiene muy buen producto. Sin embargo, nos hemos encontrado que no lo ven de la misma forma en la parte administrativa y aquí yo quisiera precisar que el tener el mejor producto va muy de la mano con el hecho de que tengas una buena gestión de control interno. Esto es principalmente porque te vuelves vulnerable, o sea, y al ser vulnerable, pues sabemos que puedes tener cualquier esquema de fraude de los que ya venimos platicando. También vemos como señales de advertencia los bajos niveles salariales en las compañías, falta de segregación de funciones. Esto es un indicador clave que siempre se tiene que tener presente. La falta de identificación de los activos, sistemas deficientes de rendición de cuentas, y así podemos nombrar un sinnúmero de señales de advertencia. Pero aquí lo interesante es que las compañías puedan lograr realizar la identificación de en dónde consideran que tienen algún riesgo y en función de ello poder planear alguna actividad de control que pueda ayudarles a mitigar esta gestión de riesgo. También tenemos temas de alertas contra el fraude que pudiéramos decir lo más común es hoy en día que se tengan estas líneas de denuncia, estas líneas de denuncia anónimas que se implementen este tipo de actividades, que desde el momento en que un colaborador ingresa a la compañía se le transmita que la existencia de este tipo de actividades de control por parte de la entidad para que se pueda permear en toda la organización y de esta forma se puedan evitar ahí algunos temas de fraude y que pudieran poner en riesgo a la administración, a la compañía como tal. Vemos también que una de las alertas antifraude pudiera ser la discrepancia entre la remuneración y el estilo de vida. Si vemos que un auxiliar contable, el de pagos a proveedores, qué sé yo, vemos que normalmente tiene un sueldo, pues digamos que no va a la par del estilo de vida que se está dando. Vemos que pudiéramos sospechar que esta persona pudiera estar ahí haciendo algún acto indebido. Entonces, son señales que tenemos que estar siempre bien alertas para poder identificar este tipo de situaciones. La alteración de documentos sería otro esquema. El uso extensivo de documentos y registros con correcciones, cuando se utilizan fotocopias en lugar de documentos originales. Un tema básico en las pruebas de control interno que identificamos normalmente, que es la ausencia de firmas y o evidencias de aprobación. Esto es muy común observarlo en nuestras pruebas de control interno. Hemos identificado que muchas compañías, cuando llegas y tú estás validando una actividad de control, te dicen, oye, es que yo sí reviso, nada más que no lo firmo. Oye, pero ¿qué evidencia tienes tú de que realmente estás realizando esa actividad de control, de que tú estás revisando? No, pues no tengo ninguna evidencia, pero si le preguntas aquí a mi equipo, ellos te van a decir que sí reviso. Entonces,
Este tipo de ausencia de firmas, de evidencias, es básico y no podemos relajarnos y decir que solamente por el hecho de que ya hay alguien que dice que sí se está revisando, podemos confiar en que realmente se está ejecutando. Aquí es importante que de todas estas actividades siempre se tengan evidencias para poder robustecer esos sistemas de control. Bien. Continuando ya con lo que decía Salvador, realmente vamos a repasar un poco cómo son los esquemas, cómo se dan estos esquemas o investigaciones de fraude, ¿no? En medio de la pandemia. Realmente, ya decía yo también en lo que les comentaba yo, hablando del triángulo del fraude, ¿no? Las empresas realmente, derivado de la pandemia, lo que ha pasado es que hay un reto muy importante para que las compañías sigan operando, sigan trabajando y sigan generando resultados financieros y seguir una estrategia, la estrategia de cada una de las organizaciones día a día, ¿no? O sea, esto no ha parado, ni va a parar, ¿no? Entonces, es muy importante que dentro de la pandemia, también, ¿qué ha generado? Pues se ha generado un esquema, digamos, ya decía yo, una tormenta perfecta en los esquemas de fraude. ¿Por qué? Porque realmente, pues, los retos operativos y financieros de una compañía, pues, asociados a su control interno, pues el control interno de cualquier manera se ha visto debilitado, ¿no? Si es que no estábamos preparados para eso. En la siguiente slide, por ejemplo, vamos a poder encontrar que cómo la pandemia, cómo se han incrementado los esquemas de fraude durante la pandemia. Esta es información que podemos encontrar, es información pública, ¿no? Y las organizaciones, fíjense cómo han sufrido un incremento importante en los tipos o en los 5 principales esquemas de fraude. En tipo de fraude cibernético hay un incremento general del 85% hoy. Los crímenes cibernéticos, no solamente derivado de la pandemia, ¿no? También decía yo, cada vez las empresas al utilizar mayor tecnología, estar prácticamente toda nuestra información de clientes, de proveedores, de diseño, de know-how, de fórmulas dentro de dónde se protegen. Pues no se protegen en una computadora, ¿no? O sea, normalmente las empresas pagan mucho dinero para hacer resguardo de esta información y ahí es donde se presentan este tipo de ciberataques para robar este tipo de información y ahora es algo que se ha incrementado con la pandemia, ¿no? Y así hay algunos otros esquemas que se han incrementado durante esta pandemia, ¿no? Principalmente quería remarcar la parte del ciberataque, ¿no? Hay 3 esquemas o hay 3 categorías de fraude normalmente, ¿no? Que se presentan en una organización. Y ahorita vamos a repasar cada una de ellas de manera muy breve, pero básicamente las 3 categorías son la corrupción, ¿no? O sea, corrupción dentro de una empresa. Recordemos que la corrupción no está siempre asociada a temas de funcionarios públicos o del gobierno, ¿no? También hay corrupción en la parte interna, de manera interna en una entidad, ¿no? Hay la apropiación indebida de activos, que me parece que ese es, pues, el más común o el que más siempre nos va a venir a la mente, ¿no? Siempre, pues tal empleado se llevó algo, tal empleado hizo esto con un activo, ¿no? Y el otro que también termina siendo relevante y que es el que se empieza a presentar también de manera más, digamos, ha tomado popularidad, ¿no? Es el fraude de estados financieros, ¿no? Realmente, ya decía yo que también la pandemia que generó despidos, ¿no? Generó despidos de mucho personal, a veces importante para una organización, y en esos despidos, ¿qué nos encontramos? Pues es gente que conoce cómo opera la empresa, ¿no? Es gente que sabe cómo está la empresa y que si alguien antes, por alguna u otra causa, no se había animado a aventar un esquema de fraude hacia adelante, pues lo que hace hoy en día
es a lo mejor por resentimiento a la empresa, pues poder poner sobre la mesa a través de colusión con gente que todavía exista dentro de las organizaciones, esquemas de fraude, ¿no? Lo que vamos a encontrar hablando de las tres categorías de fraude, ¿no? Una es pues, la corrupción y los sobornos, ¿no? Digo, eso creo que es un tema de moda, ¿no? No hay mucho que pueda yo agregar a este tema, cuando de manera interna pues también existen conflictos de interés, ¿no? Solemos encontrar a veces, o me ha tocado ver ejemplos en donde pues a lo mejor una empresa, un director de compras, ¿no? Resultó que la fletera que le hacía a la empresa pues todos sus fletes, pues terminaba siendo esta persona, el director de compras, accionista, o su esposa era accionista de la empresa fletera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues, evidentemente, los fletes que pagaba una entidad, ¿no? Pues eran sustancialmente mayores a lo mejor a lo que podríamos haber encontrado en el mercado, pero pues como la fletera de la esposa o de él, entonces pues no había ningún, y la empresa se dio cuenta, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues hay que estar muy atento a lo que sucede, ¿no? Los sobornos, bueno, esto se da mucho en las áreas operativas, ¿no? Sabemos que, pues contrátame a mí y yo por fuera te doy una lana, ¿no? Y eso es parte de lo que sucede día a día. Hay quien dice que en México es parte de nuestra cultura. Yo no soy de esa opinión, ¿no? Yo creo que es más de un tema de ética, en efecto, pero que al final, insisto, ¿no? Si se va movido por una oportunidad, por una racionalización previa, pues entonces empieza a ser fácil. Y eso no solamente ocurre en México, ocurre en cualquier parte del mundo. Hablando de apropiación indebida de activos, bueno, pues decía yo, es el más común, ¿no? Las facturas ficticias, el empleado el famoso robo hormiga, por ejemplo, muchas empresas tienden a tener ahí a los que se les llaman fantasmas o aviadores, ¿no? Donde pues hay empleados que están ahí según trabajando y realmente el empleado pues nadie lo conoce, nunca nadie lo ha visto, ¿no? Y por ahí pues alguien seguramente de esa organización pues está llevando pues lo que se le paga a ese empleado teóricamente, ¿no? Por sus servicios. Evidentemente, pues, la manipulación de cheques, un tema y un ejemplo muy interesante aquí, yo les compartiría, sería, ahora, pues, ¿qué pasa? Ya no hay cheques, ¿no? O difícilmente encontramos los cheques, hoy todo es a través de transferencias electrónicas. Bueno, pues, normalmente en este tipo de transferencias electrónicas, aun cuando los bancos trabajan día a día en fortalecer sus controles y sus plataformas digitales para poder hacer este tipo de transacciones y cuidar el dinero de todos nosotros, bueno, pues aún así siempre hay alguien que va un paso adelante, que genera o que presenta situaciones para poder fraudear ya sea a una empresa o a un banco, ¿no? Algún tipo de reclamaciones fraudulentas, reembolsos de viajes, ¿no? También termina siendo siempre la apropiación indebida de activos me quedo yo con el dinero, ¿no? Por ahí también, ahí pongo un ejemplo muy rápido, tengo una empresa que tiene una flotilla de autos, un cliente, y por ejemplo lo que hacían era que los empleados, ¿no? La flotilla de autos es pues prácticamente para su fuerza comercial, y entonces los empleados salían todos los días a trabajar y de repente llegaban sin el carro y veces que me asaltaron, levantaban un acta y todo estaba, el seguro pagaba, evidentemente, la empresa pues de alguna manera le resarcían el daño a través de la aseguradora. Sin embargo, pues resultó que los carros, empezó a resultar que en una zona específica era donde se perdían estos carros y eran pues prácticamente lo que hacían los empleados se los quedaban y los revendían por otro lado, ¿no? Entonces, cosas tan simples y tan sencillas llegan a pasar, ¿no? Evidentemente, los GPS y podrían venir a su mente muchas cosas como para prevenir esto. Bueno, exactamente es de lo que se trata, ¿no? Que tengamos nosotros creatividad también para poder prevenir. El fraude de los estados financieros, que era la tercera categoría de la que hablaba, bueno, esta es básicamente empresas como WorldCom, Xerox, Enron, Parmalat, en fin, puedo hablar de N cantidad de ejemplos, ¿no? Es por malversación de estados financieros. ¿Por qué? Porque las empresas
constantemente sus accionistas, sus órganos de gobierno buscan la manera de estar presentando mejores resultados. ¿Y cómo se puede presentar un mejor resultado? Bueno, pues está muy fácil, ¿no? Los estados financieros pensemos que tienen 4 elementos: activos, pasivos, ingresos y egresos o gastos, ¿no? Entonces, pues lo que se haga que se vea mejor, pues hazlo. O sea, tener más activo o tener menos pasivo, o tener más ingresos o tener menos gastos. Cualquiera de esas 4 ecuaciones nos va a resultar con una mejor utilidad o con una mejor liquidez o solvencia, hablando de razones financieras. Bueno, las empresas, ante esto, pues evidentemente cada vez es más difícil que generen esquemas para poder deteriorar sus activos cuando estos ya realmente no están en uso o son ociosos. Las empresas generen esquemas para poder eliminar pasivos y para poder esconder pasivos o disfrazar compromisos pasivos que son compromisos y hacerlos desaparecer. Evidentemente, algo muy, incluso desde la perspectiva de auditoría, pues uno de los riesgos significativos que tenemos que tener como base siempre los auditores es la presunción de fraude en el reconocimiento de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas siempre van a tender a querer reconocer más ingresos. Entonces, un auditor siempre tiene que llegar con esa presunción de fraude y mitigarla durante su auditoría, ¿no? Entonces, estos son los esquemas o los fraudes más comunes en los estados financieros, pero pues también algo que se le suma en esta ocasión o en estos últimos ejercicios, par de ejercicios, es pues las organizaciones realmente no quieren decirle a lo mejor al público inversionista cómo les impactó el COVID en sus estados financieros. A lo mejor hay empresas en donde pues no hay más, ¿no? O sea, una aerolínea, un hotel, pues digo, sabemos que la industria turística se vio severamente afectada, pero hay ciertas industrias que lucharon, ¿no? Hay algunas que les fue muy bien, pero a otras que les fue muy mal y a otras que no les pasó tanto hablando económicamente. Sin embargo, a veces las empresas tienden a no querer revelar qué es lo que realmente sucedió en sus estados financieros por el tema del COVID. Derivado de todo lo que ha pasado, ¿qué genera? Bueno, pues se presentan nuevos esquemas de fraude. Ya decía yo, y voy a poner un ejemplo en esto de los bancos. Un cliente realmente fue algo que le sucedió. Imaginemos que todos estamos en home office, ¿no? El área de tesorería de la compañía estaba en home office y un día la persona encargada de la tesorería recibe un email del banco diciéndole que van a pasar a que firme unos documentos para poder hacer un cambio de claves por un tema de tiempo, ¿no? Por un tema de vencimiento de las claves, ¿no? Entonces van las personas, acude gente del banco a la casa de esta persona da su dirección y firma o genera nuevas claves, ¿no? Y al generar estas nuevas claves, pues evidentemente la empresa o las personas que llevaban prácticamente todos, o sea, se vistieron ahora sí de banqueros o no sé cómo fue exactamente, lo que sucedió es que se quedaron con las claves. Afortunadamente esta empresa hacía pagos con clave compartida y por eso es que no se pudo perpetrar al final el fraude, pero al final del día, ¿quién cayó? Pues cayó la persona encargada de la tesorería. ¿Y por qué? Pues tal vez por un poco de inocencia, si me lo permiten, pero también de no estar preparados para este tipo de esquemas. Siempre hay que estar alertas y siempre hay que mantenernos proactivos y vigilantes de nuestra gente. Nosotros que estamos encargados de las finanzas, nosotros que estamos encargados de la administración o de la operación de una entidad, siempre tenemos que tener el ojo muy bien puesto, siempre tenemos que ser proactivos y siempre tenemos que pensar cómo nos pudiera afectar, cómo nos pudieran hacer algo a nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito y vamos a ver unos datos duros en la importancia de la gestión del fraude y cómo se ha ido desarrollando a través de esta pandemia el crecimiento en el sentido de fraudes con un incremento significativo y fraudes significativos realmente, ¿no? Entonces observamos que si nos posicionáramos en mayo, en esta tablita vamos a observar que los significativos representaban un 25%.
la tendencia a través de este tiempo de crisis, este tiempo de teletrabajo, hemos observado que se ha ido incrementando. En agosto vemos que tenemos un 34%, en noviembre tenemos 38%, y el esperado para estos días, digámoslo así, es llegar a un 44% en este incremento importante. De la misma forma, el incremento para temas de fraude no significativos también se ha ido efectuando y vemos que en cambio las organizaciones que no tuvieron afectación con este tema de fraude pues van disminuyendo de la misma forma. Entonces, por eso es nuestra recomendación en el sentido de se tiene que realizar una buena gestión de control interno, una buena identificación de si los controles que tenemos actualmente siguen funcionando de forma adecuada, si es que requerimos realizar una reevaluación del control interno que tenemos, porque a lo mejor nuestros controles estaban muy bien diseñados antes de la pandemia, pero pues ahora resulta que esos controles ya no están tan bien diseñados, ¿no? Requieren un diseño adicional. Ahora vamos a ver, en la siguiente lámina, vamos a ver un análisis por el tipo de ataque que les realizan a las entidades y vemos cómo se da el incremento, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, en el cual vemos que tenemos un 36% en mayo, tenemos en agosto un 36%, las compañías como que dijeron, oye, aquí hay un tema relevante que tengo que proteger, y bueno, ya pasaron a noviembre con una disminución al 33%, y se espera que las compañías siguieran con ese ritmo de inversión de tiempos para temas de ciberseguridad y llegaran a estas fechas de noviembre de 2021 con un 31%. También vemos en la parte de pagos en temas de fraude, vemos el incremento significativo ahí para la parte de desde un 24%, llegando a tener hasta un 43% en los incrementos significativos para la parte de pagos en temas de fraude. Robos de identidad, que es un tema frecuente, ya lo hemos estado viviendo en estos días y vemos que pasamos de un 22% hasta un 41% al día de hoy a lo largo de esta pandemia. Y el fraude por desempleo, que también ha tenido un incremento desde un 41% hasta un 46%. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viviendo en esta temporada de crisis? Pues es común observar que los estafadores se aprovechan de estas situaciones de crisis, de los momentos más vulnerables de las entidades para poder realizar un ataque y cometer un fraude. Para cerrar realmente la plática, y a lo mejor no es que vayamos a descubrir el hilo negro o a descubrir el agua hervida, pero realmente pareciera que mitigar el fraude en una organización puede ser más sencillo de lo que pueda parecer. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es nunca vamos a nulificar el riesgo de fraude. Es prácticamente imposible poder nulificar el riesgo y decir, a mí, yo tengo todo hecho para que a mí nunca, y yo sé que a mí nunca me va a pasar. Eso jamás se va a poder garantizar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es mitigar un poco el riesgo, disminuir, ¿no? Y básicamente podremos hablar de 4 pasos importantes, ¿no? En la presentación vamos a encontrar básicamente 13 pasos, pero yo lo organizaría en 4 elementos importantes. Del número 1 al 3, básicamente poner las bases. ¿Vale? Tenemos que poner las bases. ¿Qué quieren decir poner las bases? Bueno, tenemos que tener políticas, procedimientos, escritos que indiquen que todo mundo, que todos los procesos están bien establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no ande por todos lados divagando cómo hacer las cosas o siendo creativos, de esto lo hago así o esto lo hago de esta manera. Por supuesto, la creatividad y la creación de ideas siempre va a ser muy interesante y muy importante en todas las organizaciones. Sin embargo, todo debe de quedar muy bien documentado.
Ahora, a una vez que esté documentado, tengo que saber que la gente lo va a hacer. ¿Y cómo voy a saber que lo va a hacer? Pues lo tengo que capacitar. Tengo que capacitar a mi personal, tengo que decirles dónde están. Y otra cosa muy importante tiene que ser esto de fácil acceso. Todo el mundo debe saber dónde está, debe conocerlos, debe haberlos leído y debe de tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. La segunda parte, que es prácticamente el 4 y 5, el concepto 4 y 5, es poner en práctica. Implementemos controles, pero seamos estrictos en su implementación, ¿sale? No podemos dejarlo a que cada persona quiera o no implementarlo. Y algo muy importante, tenemos que predicar y llevar el ejemplo. Nosotros como administradores, nosotros como dueños de empresa, lo que tenemos que hacer es, tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ser muy estrictos en lo que hacemos, en los procesos de supervisión, y también lo que necesitamos es considerar todas nuestras áreas de riesgo con estándares más elevados. Y si alguien actuó de buena manera, pues hay que premiarlo. Y si alguien actuó de mala manera, pues evidentemente hay que castigarlo. Y debemos de tener muy en claro este tipo de situaciones, ¿no? La siguiente parte pues, es analizar los resultados. Una vez que yo ya tengo las bases, una vez que ya puse en práctica, pero también tengo que analizar los resultados. Tengo que ver qué resultados me está dando lo que estoy haciendo. Si los resultados que me está dando esto no es lo que yo esperaba, bueno, pues, entonces hay que cambiar algo. Seguramente hay que cambiar algo. Si el resultado es lo que yo estoy esperando, bueno, pues entonces hay que seguir por ese camino o endurecerlo incluso un poco más, ¿no? Pero al final tenemos que monitorear. Tenemos que estar de cerca. No podemos decir, yo ya tengo las políticas, yo ya se las dije a la gente cómo hacerle, yo ya sé que puedo castigarlos, yo ya tengo ciertos esquemas de controles y de ética y código de conducta y bla, bla, y me olvido de ello. Tenemos que estarlo monitoreando, tenemos que estar encima de ello y tenemos que ser prácticos para poder determinar cuáles son las situaciones en las que sí podemos hacer algo y en las que de plano estaba fuera totalmente de nuestras manos. La última parte de mitigar el fraude, ¿no? Normalmente nos vamos a referir a comunicar. O sea, ¿qué pasó? Ya puse las bases, ya las puse en práctica, ya las evalué, ahora voy a comunicar. ¿Y a quién se lo voy a comunicar? Bueno, yo tengo que gritar a los cuatro vientos los resultados que yo estaba esperando, si las cosas se dieron, si las cosas no se dieron, y si no se dieron, y si alguien no lo hizo de buena manera, cómo lo castigué o por qué se le castigó a cierta persona, y si a alguien se le premió, pues ¿por qué premiarlo? En otras palabras, damas y caballeros, lo que tenemos que hacer es generar un ambiente de control adecuado, un ambiente ético. Se ha comprobado que en las empresas en donde la cultura organizacional, dentro de la cultura organizacional está la ética y el buen trabajo y los buenos controles y los buenos valores dentro de la cultura organizacional, los fraudes se mitigan de mejor forma. Los fraudes son más fáciles de detectar o, en todo caso, no se cometen fraudes, ¿no? Yo siempre he pensado que es difícil pensar en una empresa en la que realmente no ocurre nada de nada mal, ¿no? Pero sí se ha comprobado que en donde hay una cultura organizacional sólida, con bases, con valores y con bases mucho mayores, digamos, morales y complejas, y con estricto apego, estos esquemas de fraude se ven disminuidos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo podría comentarles. La realidad es que con esto cerramos la sesión, Salvador y su servidor, y abrimos el foro estos minutos que nos quedan para preguntas y respuestas, que ahorita comentaremos. Están llegando las primeras preguntas. ¿Cómo podemos evitar o controlar errores o fraudes en los registros contables o pólizas de diario? Bueno, gracias por la pregunta. Muy rápido, realmente creo que hay dos elementos importantes. Uno es, una organización, mientras menos registros de diario tenga, va a ser mejor. Un registro de diario es aquel que se hace de manera manual fuera de un sistema o dentro del sistema, pero no por un proceso automatizado. Entonces, creo que uno de los principales puntos para mitigar ese riesgo es a través de registros automáticos. Si el ERP está configurado, parametrizado de buena forma, habrá que cuidar esa parte, obviamente, pero creo que así podemos mitigar. Y lo segundo es
asegurarnos que el 100% de los registros de diario que se hacen en una organización sean supervisados, revisados, evaluados desde el cálculo hasta el registro contable y el correcto registro contable. Muchas gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que tiene la compañía con la nueva modalidad de teletrabajo frente a los riesgos y el control interno? No sé si quieras responderla tú, Salvador. Claro que sí, Dulce, con gusto. Yo creo que los desafíos, los principales desafíos que tienen las organizaciones actualmente están en el sentido de realizar una reevaluación de sus controles internos, asegurarse de que sus controles internos realmente son eficaces, que están funcionando de forma adecuada, independientemente de la modalidad de trabajo que se tenga actualmente, porque definitivamente ya lo platicábamos, hemos observado que en algunas organizaciones los esquemas de control interno se relajaron. Por eso es que nuestra recomendación en ese sentido sería realizar una reevaluación de sus esquemas de control interno que se estén utilizando actualmente. Voy a decir las últimas dos preguntas por cuestiones de tiempo e invitamos a nuestra audiencia que si tienen dudas las compartan a través del chat y nuestros expositores las responderán de forma personalizada. Esta pregunta no sé si quieras responderla tú, Eduardo. ¿Cuál consideras que es la mejor medicina contra el fraude que puede llevar a cabo una organización? La realidad es que, como lo dije, no hay manera en la que una organización pueda estar curada contra el fraude. O sea, utilizando la analogía de la medicina. Yo creo que, ya Chava lo mencionaba, ¿no? Hay que fortalecer los controles, hay que revisar estos esquemas de control y no cabe duda que lo que yo mencionaba al final, tenemos que generar dentro de la organización una cultura de ética, del buen trabajo, de la buena competencia y a lo mejor evaluar un poco, querer a nuestro personal, ayudarlos, estar pendientes de ellos también ayuda mucho, porque mientras nuestro personal se ponga la camiseta en una organización, creo que va a ser más difícil que quiera hacer un fraude, ¿no? Entonces, va a ser más equipo. La siguiente pregunta es, ¿qué servicios puede ofrecer JA del Río en épocas de teletrabajo? Tenemos actualmente varios servicios con los cuales podemos ayudar a las compañías a mitigar sus riesgos. Actualmente podemos desarrollar desde un diagnóstico para identificar cuál es la situación actual de la compañía y en función de eso realizar un plan de trabajo, un esquema mediante el cual se realizan inspecciones, indagaciones, matrices de riesgos, reevaluación del diseño de sus controles, implementación del diseño de control interno. Todo este tipo de actividades se van ejecutando en una serie de fases, de diferentes fases, para poder llegar a la conclusión que sería tener un adecuado sistema de control interno a través de la definición de políticas contables, la evaluación de los procesos de la administración. También hemos estado apoyando ya a algunos de nuestros clientes con temas de planes anuales de auditoría interna para que puedan de alguna forma ellos a través de nuestra asesoría robustecer estos esquemas de control interno. Pero definitivamente hay una variedad de servicios interesante con la cual podemos ayudarles con temas de evaluaciones de riesgos, el manejo, gestión de control interno. Hay una variedad de servicios interesante con los cuales podemos apoyar. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo, Salvador. Este sería el fin de nuestro webinar. Agradecemos a los asistentes y seguimos en contacto. El material del webinar lo estaremos enviando el día lunes. Muchísimas gracias.